galaxia es un conjunto de estrellas, gas y polvo interestelar que se mantienen unidos por su mutua atracción gravitatoria. Hoy se estima que en el universo hay del orden de 100.000 billones de galaxias, desde las galaxias gigantes que contienen millones de estrellas hasta las galaxias enanas que solo contienen decenas de millones de estrellas. Sin embargo, hace apenas 100 años todavía se debatía si el universo se reducía a la Vía Láctea o si había otras galaxias fuera de la misma. Fue Edwin Hubble, a mediados de los años 20 del siglo pasado, quien dirimió esta cuestión al comprobar con ayuda del telescopio más avanzado de su época que lo que hasta entonces se había visto como una nebulosa, la nebulosa Andrómeda, era en realidad un conjunto de estrellas similar a la Vía Láctea, pero situada fuera de ella. El propio Hubble hizo una primera clasificación de las galaxias. Según esta clasificación, las galaxias se dividen en elípticas, espirales e irregulares. Las galaxias elípticas tienen forma de balón o de globo y se subdividen a su vez en 8 tipos, desde 0 a 1, 2 hasta 7. Las galaxias tipo 0 son galaxias esféricas, parecidas a un balón de fútbol, y a medida que aumenta la excentricidad y se van achatando, aumenta el número hasta llegar a las galaxias E7, que son muy achatadas. Las galaxias espirales constan de un bulbo central del que salen unos brazos espirales. A veces el bulbo está alargado y se llaman espirales barradas. A su vez, las galaxias espirales se dividen en 3 tipos, A, B o C, dependiendo de si los brazos espirales están más o menos pegados al bulbo central. Galaxias elípticas y espirales constituyen aproximadamente el 90% de las galaxias. Hay un 10% restante que no se atiene a ninguno de estos tipos y se llaman galaxias irregulares. Esta clasificación de Hubble se refiere fundamentalmente a las galaxias que emiten sobre todo en el espectro visible y que vemos con los telescopios ópticos. Esta radiación es radiación de origen térmico, básicamente la que emiten los cuerpos por el mero hecho de estar calientes. Pero cuando miramos en otras regiones del espectro electromagnético, vemos cosas muy diferentes. Vemos galaxias que emiten en casi todo el espectro de radiación electromagnética. Estas son las llamadas galaxias con núcleo activo. Probablemente lo que constituye este núcleo es un enorme agujero negro que absorbe la materia circundante. Esta materia, que cae a gran velocidad y en espiral hacia el agujero negro, forma lo que se denomina un disco de acreción, en el que tienen lugar varios procesos físicos, emiten gran cantidad de radiación en el rango ultravioleta e incluso en el rayos X. A veces, perpendicular a este disco de acreción, aparecen 2 chorros de partículas muy energéticas en direcciones opuestas que interaccionan con el material circundante y forman 2 enormes lóbulos de un tamaño de hasta millones de años luz, del que se emite gran cantidad de radiación en el rango de las frecuencias de radio. Estas son las llamadas radiogalaxias. La radiación que emiten es lo que se llama radiación sincrotrón, que es la radiación que emiten las partículas cargadas que se mueven a gran velocidad dentro de fuertes campos magnéticos. Las galaxias no están distribuidas uniformemente a lo largo del universo, sino que se agrupan en varios niveles. A una escala más pequeña tenemos el grupo de galaxias constituido por unas pocas docenas de galaxias. Por ejemplo, el grupo local al que pertenece la Vía Láctea está constituido por 3 galaxias grandes, la Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo, 2 galaxias más pequeñas, las nubes de Magallanes, y varias docenas de galaxias enanas que orbitan alrededor de las galaxias grandes. Varios grupos locales constituyen un cúmulo de galaxias que ya contiene hasta miles de galaxias. Varios cúmulos de galaxias forman un supercúmulo que ya contiene hasta miles de millones de galaxias. Por encima de los supercúmulos no hay ninguna estructura de este tipo, aunque cuando se hacen mapas del universo en 3 dimensiones, se observa que los supercúmulos tienden a alinearse a lo largo de filamentos o paredes que dejan enormes vacíos en medio, es decir, forman una especie de malla irregular. Esta es la estructura del universo actual, pero claro, esta estructura
es el resultado de miles de millones de años de evolución. Hoy en día pensamos que el universo comenzó hace unos 14.000 millones de años aproximadamente, unos 13.750 de manera más concreta. ¿Cómo comenzó todo? Pues no lo sabemos muy bien, pero pensamos que fue una especie de gran explosión. Una gran explosión a partir de la nada. Cuando decimos nada, queremos decir que no había ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía. Todos los conceptos que conocemos hoy en día se diluyen, se difunden cuando vamos hacia los orígenes del universo y prácticamente no podemos comprender cómo eran las condiciones en aquel momento. En los primeros 300.000 años, un tiempo relativamente corto a escala cósmica, el universo era una sopa cósmica, una mezcla de partículas, de radiación, de energía, de fotones. En esos primeros 300.000 años se produjo lo que llamamos una aceleración inflacionaria del universo, que hizo que el medio se enfriara de manera notable. Este enfriamiento permitió que la energía se condensara en forma de protones, de electrones, que constituyeron los primeros átomos en la historia del universo. Átomos esencialmente de hidrógeno, en un 99%, un 1% de helio y alguna traza de otros elementos como el litio. Parte del litio de las baterías de los móviles que tenemos todos se formó en estos primeros instantes en la historia del universo. A partir de un momento que nosotros ciframos en 380.000 años aproximadamente, se produce una transición de fase a partir de la cual el medio se hace completamente transparente. Antes de esta transición de fase, los fotones no podían atravesar el medio, era como una pared, era un medio completamente opaco el universo en aquella época. Pero a partir de este momento, a los 380.000 años, el universo se hace completamente transparente. Los fotones que se emitieron en aquel momento pueden llegar hasta nuestros días y nosotros los podemos observar con nuestros telescopios. ¿Qué ocurrió a partir de aquel momento? Bueno, pues durante 400-500 millones de años el universo era oscuro. Es lo que denominamos la edad oscura del universo. No se habían encendido ni las estrellas todavía, no había luz, no había radiación y el universo era relativamente frío y oscuro. A partir de los 400-500 millones de años, las primeras condensaciones de material empezaron a colapsar, fragmentándose las nubes de gas hidrógeno, y a partir del momento en que en el centro de estas nubes la temperatura y la presión alcanzó unos niveles muy elevados, comenzaron las reacciones de fusión nuclear de los hidrógenos, encendiéndose las primeras estrellas. A partir de ese momento se empezó a liberar gran cantidad de energía en las estrellas, que es lo que constituye el cielo nocturno que vemos hoy en día. Esto empezó a ocurrir a los 500 millones de años. Estas primeras estrellas eran estrellas de hidrógeno, únicamente de hidrógeno, pero poco a poco fueron cocinando en sus núcleos todos los elementos del sistema periódico que conocemos. Estas primeras estrellas eran muy masivas y eso implica que su vida era muy corta, duraban pocos millones de años, que en escala cósmica es prácticamente un chispazo. A medida que estas primeras estrellas se iban muriendo, iban liberando al medio todos los elementos más pesados del sistema periódico, como el carbono, el oxígeno, hasta el hierro. Y durante las explosiones de supernova liberaban elementos incluso más pesados que el hierro. Esto permitió que en los siguientes millones de años las nuevas generaciones de estrella ya no fueran estrellas de hidrógeno como al comienzo, sino que fueran estrellas de hidrógeno con todos los demás elementos y que a su alrededor se formaran discos de metales pesados en los cuales poco a poco se irían formando los primeros planetas. Por lo tanto, pensamos que entre 500 y 1.000 millones de años después de la gran explosión que dio lugar al universo, se empezaron a formar los primeros planetas que además tenían ya los elementos necesarios para que hubiera agua, para que hubiera atmósferas y potencialmente para que fuera surgiendo la vida. En otros vídeos de esta serie explicamos en más detalle cómo se formaron estos exoplanetas, cómo son las posibilidades que tienen de albergar vida y cuáles son los procesos que dieron lugar a la formación de los primeros compuestos orgánicos. Esto ocurrió aproximadamente después de los primeros 1.000 millones de años. A partir de ese momento la evolución continuó de manera acelerada, se fueron formando nuevas estrellas, se fueron formando nuevas galaxias, las galaxias se movieron, colisionaron, cada vez el medio interestelar se iba contaminando más con todo tipo de elementos y hoy en día lo que podemos ver son grandes nubes de polvo oscuro en los brazos espirales de las galaxias, que son el resultado de estos 13.000 millones de años de evolución ininterrumpida.
Cuando el universo tenía aproximadamente 8.000, 9.000 millones de años, en la región del cielo donde estamos nosotros, estalló una supernova que contaminó el medio, como todas las demás, y además produjo una onda de compresión que dio lugar a la formación de una nueva estrella. Esa estrella es nuestro Sol, alrededor del cual surgieron los planetas del Sistema Solar, y poco tiempo después, poco tiempo en escala cosmológica, hace aproximadamente 4.000 millones de años, empezaron a agruparse en la atmósfera de uno de los planetas de este sistema, la Tierra, empezaron a agruparse los primeros compuestos complejos que darían lugar a la formación de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Para estudiar el universo necesitamos utilizar telescopios. Telescopios son instrumentos que tienen una gran capacidad colectora de luz y que nos permiten ver los fotones que han sido emitidos por objetos a cualquier distancia. Cuanto más grande sea el diámetro de los telescopios que usemos, podemos llegar más lejos en el espacio. Cuando estudiamos el universo, más lejos en el espacio significa más lejos en el tiempo. De hecho, a medida que vamos viendo objetos cada vez más alejados, vamos estudiando cómo era el universo en tiempos pasados, en tiempos pretéritos. Podemos llegar incluso a ver la luz que proviene de la gran explosión, la luz, lo que llamamos la radiación cósmica de fondo, que se emite en estos momentos en el rango de las microondas. Cuanto más grande es un telescopio, por lo tanto, podemos ver objetos más débiles, por lo tanto, objetos más alejados, objetos más antiguos. En estos momentos, el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo lo tenemos en la isla de La Palma, es el Gran Telescopio de Canarias, el GTC, que se complementa con los telescopios VLT del Observatorio Austral Europeo en Chile. Estamos diseñando y comenzaremos la construcción a nivel europeo dentro de poco tiempo de lo que denominamos el telescopio extremadamente grande, un telescopio con un diámetro de casi 40 metros, que nos permitirá por primera vez estudiar de manera directa las primeras estrellas que se formaron en la historia del universo, cuando éste tenía únicamente 400-500 millones de años de antigüedad. Un telescopio tan potente nos permitirá ver esas estrellas, nos permitirá estudiar su composición, nos permitirá ver cómo evolucionaron hacia las estrellas que vemos hoy en día. En cualquier caso, por muy potente que sea nuestro telescopio, la atmósfera nos impide ver más allá del rango visible o infrarrojo. Si queremos ver los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja lejana que procede del universo, necesitamos salir al espacio. Para salir al espacio tenemos que instalar nuestros telescopios en naves espaciales, fabricadas, construidas y operadas por consorcios internacionales, ya sea de la Agencia Espacial Europea o de la Agencia Espacial Americana, la NASA. Estos grandes telescopios nos permiten escudriñar zonas del universo, procesos en el universo que no se pueden ver jamás desde Tierra, ya que la atmósfera nos protege por una parte de la radiación de altas energías, pero por otra parte nos impide a los astrónomos estudiarla y poderla ver. En este entorno donde nos encontramos, operamos satélites que trabajan en ultravioleta, que trabajan en rayos X, que trabajan en rayos gamma, y que han sido desarrollados a lo largo de los últimos 30 años en colaboración de todos los países europeos y que nos permiten estudiar los fenómenos más violentos del universo. El material que se encuentra a varios millones de grados, el material que cae sobre los grandes agujeros negros, las galaxias activas, las galaxias en colisión, todos los procesos que determinaron la evolución del universo desde sus comienzos. ¿Qué beneficios tiene el estudio del universo, de las galaxias? Por una parte, el puro beneficio intelectual, saber de dónde venimos, saber cuáles son nuestros orígenes, cómo se formaron los elementos, cómo se formó el sistema solar, cómo se formó la vida, cómo surgimos nosotros hace 4.000 millones de años y cuál es el futuro que nos espera. Por otra parte, no es únicamente el beneficio intelectual que se puede sacar de todas estas investigaciones, sino también hay un claro aprovechamiento para la sociedad general. Para estudiar el universo necesitamos desarrollar grandes instrumentos, grandes telescopios, instrumentos que utilizan tecnología puntera. Por poner unos cuantos ejemplos, los sensores CCD que llevan nuestras cámaras de foto, nuestros móviles, fueron desarrollados hace 30 años para fines astronómicos. Y por poner otro ejemplo, la operación de los telescopios que tenemos en el espacio ha requerido la construcción y el desarrollo de estaciones de tierra, estaciones de control, grandes antenas, que luego son utilizadas asimismo pues, para satélites meteorológicos, para satélites de comunicación o para satélites de navegación, como los sistemas GPS, que son comúnmente utilizados por todo el mundo.
En resumen, podemos decir que la ciencia básica que supone el estudio del universo no conlleva solo una aplicación puramente intelectual, sino que tiene una clara ventaja, un claro beneficio para la sociedad.